Continuando con los análisis del último disco de nuestro maravilloso y favorito power trio The Warning, ahora vamos a pasar a escuchar y analizar Satisfied, que dice de la siguiente manera. Hermoso bajo de Ale que comienza con la batería súper poderosa y así bien podrido. No. Están mintiendo, ¿no? Está en Si menor, al igual que Escapism, que es la última canción que hemos analizado. Empieza en un Si menor hiperpoderoso y fíjate, el bajo va bajando. Valga la redundancia. Tum, 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 tum. Si menor, Sol mayor, Mi menor. Hacen ese salto de terceras, ¿no? Del Si menor al Sol mayor y al Mi menor. Hermoso, todo muy consistente. Hermosa introducción, bien rockera. Hermosa voz que tenés, Dani. La verdad que queda muy bien con la estética rockera y pesada, ¿no? Creo que es un disco bastante pesado en comparación con los anteriores o con las canciones que veníamos escuchando. Ya nos fueron adelantando mucho con los singles que fueron sacando que participan de este disco Keep Me Fed y que estamos analizando poco a poco porque hay muchísimo material. Pero fíjate cómo inteligentemente reutilizan una tonalidad que les queda muy bien. Seguramente le queda muy cómodo a Dani también para poder cantar en Si menor. O Si eólico, si querés pensarlo en términos modales. Y podemos pensarlo en términos modales porque no ha aparecido este que es el dominante, que resuelve, ¿no? Está todo como muy ahí, entreverado. Y siempre tienen que meter algo distinto. Fíjate, Dios, es una composición muy romántica, ¿no? El romanticismo es un periodo de la música que va por el 1800 aproximadamente, por lo menos de la música escolástica tradicional, de conservatorio si querés, en el que los compositores de esa época hacían algo muy así, directo, que era, si estabas en tono menor, pasabas al tono mayor en otra parte, o si estabas en mayor, pasabas a tono menor, sin prepararlo, sin nada. Y en esta parte que hace este ascenso hermoso, Si mayor para hacerlo como dominante secundario del Mi menor, es decir, el quinto de Mi, chimpum. Pero no modularon a Mi menor, sino que lo hacen como para cambiar de modo y que quede tremendamente bueno y poderoso. Y de hecho esta sección me hace acordar a una canción de una banda argentina. Después, si lo corroboro, lo voy a compartir. Hermoso el pum, ese downer que metieron ahí como para linkear, para utilizar de puente entre la segunda estrofa hermosa. Tan, taratán, tan, taratán, tan, taratán. Maravilloso, me encanta cómo está compuesto esto y fíjate que no apareció ningún riff todavía más que ese pequeño shite que hace el bajo, que es descender por grado conjunto y que queda maravilloso. Fíjate con qué elementos tan tranquilos, básicos, se puede hacer una tremenda composición. Para que veamos que no hace falta ser tremendamente grandilocuentes o clavar acordes súper estridentes o yaceros, sino que con acordes bien del rock de 3 notas podés hacer una canción maravillosa. Y acá pasamos al estribillo, claramente. Si menor, re mayor. Creo que hace eso, ¿no? Si menor, re mayor, sol mayor, mi menor. Veremos. Me encanta. Parece que no es un Mi menor, sino un Fa sostenido menor, que quedaría muy bien como quinto menor de la tonalidad, ¿no? Miento, estoy tocando mal, perdón. Si menor, Re mayor, Sol mayor, Fa sostenido menor puede ser. No sé, no estoy muy convencido. ¿Qué crees que es? ¿Es un Mi menor? Escuchá, esto sería con Mi menor. O con Fa sostenido menor. Opción 1 u opción 2. Dejalo escrito debajo en los comentarios. Continuemos. Hasta ahora, todo muy tranquilo. No escuchamos ningún riff ni nada, pero me parece que nos permiten descansar un poco de toda la batahola de rock tremenda que veníamos escuchando hasta la canción pasada. Ok.
Yo esperaba que fuera una canción tranquila en si menor. Che, perdón que me estoy moviendo mucho, pero el pedal se me va, el embrague se me va para adelante. Pensaba que iba a ser algo más tranquilo y fíjate que muy inteligentemente utilizaron de nuevo esta escala, pero le agregaron cosas distintas, ¿no? Eso es pipí cucú, como decimos en Argentina. Y fíjate que en esta parte donde dice I don't care, o sea que no le importa en absoluto, pero a nosotros sí nos importan los acordes que están haciendo. Lo mismo, si menor, re mayor, sol mayor, y después pasa esta parte. 3 acordes mayores para decir que no le importa. ¿Te das cuenta de la disonancia que hay entre lo abiertos que suenan estos acordes? ¿No? Pues escuchamos como este movimiento que es maravilloso. Hermoso, hermoso, tremendo. Es decir, re mayor, fa sostenido mayor, acá aparece el dominante original de la tonalidad de si menor, pero no resuelve en si menor, sino que va al sol. Como si hiciera tercero, quinto, sexto. Y ahí podría resolver. ¿Estás satisfecho con este disco de Warning? ¿Qué opinas al respecto? Me gustaría leerte debajo en los comentarios. ¿Te resuena con alguna otra banda o alguna canción de alguna otra banda? Eso también es interesante, ¿no? Hacer ese cruzamiento entre bandas como para estéticamente reconocer las influencias. No porque digas, esto lo sacaron de acá o esto lo sacaron de allá, sino porque todos los músicos somos un crisol, un resumen de todo aquello que escuchamos y que tocamos a lo largo de nuestra vida, y en nuestras composiciones se expresa eso, básicamente. Y me parece que ellas tienen una dieta musical muy excelsa. ¿Escuchaste ese cromatismo? A ver. Fa sostenido, fa sostenido, sol, fa sostenido. Hermoso, como habíamos visto en cuál era el mor que hacían algo así. Cromatismo le llamamos, para quien no lo sepa, y no tenés por qué saberlo, ¿no? Como en la pintura la escala cromática usa todos los colores, en la música el cromatismo es exactamente lo mismo, pero con todas las notas, que son nuestros colores para pintar el sonido. Por eso suena como si fuera una milonga incluso, ¿no? O hay un tango medio cantado por Tita Merelo. Pero fíjate esto, para pa. Hermoso, lo clavan sobre el mi menor y queda como si fuera un mi menor con novena, ¿no? Ese fa sostenido. Algo que analizábamos también en la canción pasada, en la que veíamos que se formaban acordes más complejos, pero por la combinación de la armonía, es decir, lo que estaban tocando, y lo que estaban cantando. Hola, sí, ahí estamos. En la canción anterior habíamos visto que sobre el sol mayor se cantaba este mismo fa sostenido y formaban un acorde de sol max 7, que es un acorde bellísimo, muy abierto, ¿bien? Y ahora se forma este otro acorde, un mi menor con novena, acá el fa sostenido. Ese mismo fa sostenido sobre otro acorde genera otra armonía y expande esto. Me encanta. Dios. Ya sé a quién me vas a acordar. A Eruca Sativa. Hay una canción de Eruca Sativa, el Power Trio argentino, es nuestro Power Trio favorito de Argentina. The Warning es el de México. Pero hay una canción de Eruca que no recuerdo cuál. Si la encuentro la voy a poner inmediatamente ahora. Es un laberinto de certezas puras como para donde hace este mismo ascenso, por lo menos con la melodía. Los acordes pueden ser que sean otros y la tonalidad también, tranquilamente, pero este movimiento de cambiar de menor a mayor, que es muy dulce, ¿no? Como que contrasta con lo que viene haciendo y logra satisfacernos completamente en nuestro acervo musical, porque es tremendo. Sigamos, viene el estribillo ahora, ¿no? Fíjate cómo vienen como súper tranquilos. Y después pum, pe, pi, tipo pum. Todas estas onomatopeyas son para representar lo que estamos escuchando en la canción, pero y de la siguiente parte
para vi, pa, para bam. Ja, qué lindo todo. Qué linda que es la música, loco. Déjame escrito debajo en los comentarios si todavía no lo hiciste. ¿Qué te parece esta canción? ¿Es tu canción favorita? Porque en los otros videos me dejaron varias canciones favoritas. Después vamos a hacer una estadística a ver de cuál les gusta más. Y vamos a ver si logramos develar por qué. ¿Por qué? Y ahí lo va a repetir. Van a ser 2 veces. Fíjate que acá cambia el estribillo. Esto es algo que encontramos mucho en The Warning. Es una construcción muy clásica, si querés, todas las bandas de rock lo hacen. Pero en ellas se nota muy bien, está muy bien detallado. Me parece que está muy bien craneado. Independientemente de que más o menos intuitivamente puedan crear estas maravillosas piezas musicales, hay mucha cabeza detrás y mucha intuición musical, que no es algo que se estudia ni en el conservatorio ni en la escuela de música, sino que se gana escuchando, percibiendo, interpretando y reproduciendo, ¿no? Porque componer es reproducir algo que tenemos dentro de una manera bella, ¿no? Llegamos al riff. Bueno, en realidad debe ser un solo, ¿no? Porque ya estamos cerca del final de la canción. Falta un poquito todavía. Qué canción copada, ¿no? Parece como que es hiper extensa, pero dura 3 minutos y algo. Y fíjate que están condensando todo tremendamente bien. Vamos a ver qué pasa en el riff, a ver si encontramos alguna referencia a algo que ya haya ocurrido o nos presentan nuevo material, porque como ya fuimos viendo en los otros análisis, ellas tienen una eximia capacidad de tomar una idea, desarmarla en 5 ideas distintas más pequeñas y desperdigarlas a lo largo de toda la canción. Y uno dice, ¿de dónde salió todo eso? Bueno, de una sola idea muchas veces. Dani ahora está haciendo una elaboración melódica, un reprise de lo que habíamos escuchado antes de ese cromatismo, pero está juntando las dos cosas que habían cantado por separado, ahora las están haciendo juntas para poder hacer este solo maravilloso. Si no escuchaste las canciones, te pido amablemente que vayas a escuchar el disco entero de principio a fin, porque hay cierto ordenamiento ahí que es muy interesante de analizar. Yo todavía no las escuché todas porque me las estoy reservando para hacer los videos, pero ya me faltan poquitas, así puedo escuchar todo un tirón y ver cuál es la tonalidad más utilizada por The Warning en este disco. Ok, volvimos a esta suerte de pequeña estrofa, aunque es rara, es como una estrofa distinta, más entrecortada y tiene un final paradójico que seguramente nos lleve hasta el estribillo final. Estoy muy mal de la garganta, por eso me estoy sosteniendo acá, a ver si se me aclaró un poco la voz. Sigo muy mal, pero no importa, todo sea por hacer estos análisis, que me encantan. Después los vamos a juntar todos y vas a tener 2 horas seguidas de Keep Me Fed para ver los análisis con todo esto, si es que te interesa, ¿no? Independientemente de las notas son lo de menos, pero desde mi perspectiva nos ayudan a compenetrarnos de otra forma con la música que escuchamos y entender que aquello que parece ominoso, gigantesco, en realidad es un acorde de 3 notas. Y eso es lo bello. Entender que con cosas simples se pueden decir cosas muy importantes. Anótate eso. Lo bueno de estos videoclips o de los lyric videos es que uno puede escuchar la canción e ir leyendo la letra, porque tengo serias dificultades para comprender el inglés en general, no con The Warning en particular. Después tengo que sentarme y googlear la letra y qué sé yo. Algunas las entiendo más. Las que son en castellano las entiendo bien. Ahí vengo zafando, pero está Narcisista, ¿qué más quieres? Y seguramente me esté perdiendo alguna. Pero nada, está bueno porque aparece ahí y uno entiende lo que está diciendo acompañado de ¿por qué no les importa? ¿No? Nos estamos yendo y fíjate que de fondo aparece un wow, ¿no? Con las voces. Si utilizás auriculares, si todavía no lo hiciste, ponételos ya y volvé a escuchar todo el video o escuchar toda la canción porque hay un montón de detalles. Y vas a ver que mientras más veces la escuches, no te vas a aburrir, te va a seguir gustando porque están buenísimas las canciones. Pero vas a ir percibiendo o afilando el oído para percibir determinadas cosas que antes no escuchabas, ¿no? Como algún sintetizador, algún sonidito por allá perdido, un riff que aparece por acá, una voz que aparece por este otro lado, y uno ahí entiende que gran parte de
el profesionalismo con el que se trabaja en estos estándares de la industria musical tiene que ver con el nivel de detalle. Pero no son detalles aleatorios o puestos porque había que llenar espacio, sino porque condensan el discurso musical de tal manera que lo hacen más atractivo que si no estuvieran. Pues si se sacan, uno escucharía que hay algo que no está ahí. Y cuando está por ahí no lo percibís, pero su falta sí se notaría. Es muy loco eso. Es como psicoacústica. Tell me, are you satisfied? Hermoso todo. Como siempre me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar al maravilloso power trio mexicano The Warning. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.